Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Y es un placer para mí daros la bienvenida a esta mesa redonda. Y en primer lugar, antes de nada, me gustaría excusar la asistencia de Inés Suárez, la directora de la EPI, de la escuela, que por motivos de agenda pues no puede estar hoy aquí con nosotros y me ha trasladado que lo lamenta profundamente. Entonces, estoy yo en representación de la escuela, me llamo Joaquín y soy el subdirector de Relaciones con la empresa. Y también pues, me gustaría agradecer la organización de este evento a las dos cátedras, la cátedra Merkel de Ciencia de Datos y Marketing y también la cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución comercial, ¿no? Porque creo que vamos a presenciar hoy pues un debate muy interesante sobre temas tan relevantes y de tanta actualidad como son los datos y la inteligencia artificial, en este caso pues aplicados a un campo determinado que es el del retail. Aquí en esta mesa ahora mismo por parte de las cátedras pues tenemos a Víctor García Iglesias, perdón, que es representante de la cátedra Merkel, y tenemos a Eduardo Estrada, que representa la cátedra Fundación Ramón Areces. Entonces, no sé si queréis, antes de pasar a la mesa redonda, me decís presentar un poco las cátedras, comentar alguna cosa sobre ellas. Sí. Venga, pues sí, ya digo que voy a presentar en unas pocas palabras lo que es la cátedra Merkel de Ciencia de Datos y Marketing. Sí, bueno, no sé si... bien. Bueno, es una cátedra que surgió en el 2021, aunque la empresa Merkel, que es una empresa líder en análisis de datos y muy vinculado también para análisis de datos empresariales y muy vinculado sobre todo pues, con decisiones comerciales de las empresas. Y esta empresa pues, ya venía desarrollando con la Universidad de Oviedo una serie de actividades que, para divulgar, digamos, este tipo de actividades, este tipo de conocimiento, de análisis de datos dentro del ámbito universitario, y en 2021 pues, decidieron formalizar esa relación con la Universidad de Oviedo y darle un nuevo impulso, ¿no? Entonces se creó esta cátedra, que como veis es bastante reciente, de Ciencia de Datos y de Marketing. Bueno, los objetivos de la cátedra pues, están muy vinculados a esta temática. Claro, se trataría de promover la formación de profesionales y también de estudiantes en el ámbito de ciencia de datos y marketing, análisis de datos y especialmente en lo que se refiere a orientación para toma de decisiones en marketing en las empresas. También pues, actividades de investigación que tengan que ver con estos ámbitos y también ayudar en la divulgación de lo que sería este tipo de actividades. Y bueno, este tipo de eventos como el que tenemos hoy pues formaría parte de esta parte de divulgación. Entonces, como veis, hay como una confluencia de lo que sería el ámbito de análisis de datos, el ámbito de ingeniería de datos y el ámbito de comercialización, de toma de decisiones comerciales. La verdad es que es un ámbito en que cada vez se necesitan más profesionales para analizar datos. Las empresas no solo necesitan datos para conocer a sus consumidores, segmentar mercados, saber lo que hacen, identificar distintos tipos de clientes y tomar decisiones, sino que además disponen de muchos más datos, muchas veces, de los que pueden digerir. Y, por ejemplo, ya desde hace años las empresas de distribución comercial con los pagos con tarjetas o con tarjetas de fidelización, pues consiguen muchísimos datos de cada cliente, de lo que compra en cada ocasión de compra, y muchas veces toda esa información no se analiza lo suficientemente profundo como se podría llegar a hacer, y no se llegan a obtener información relevante para la toma de decisiones que se podía llegar a obtener. Y esto, que ya existía hace mucho tiempo, se ha multiplicado con el comercio electrónico, con los sitios web, la información de analítica web, en fin. La verdad es que ahora muchas veces el problema no es tanto obtener datos, sino tener capacidad para gestionarlos, y ahí es donde entrarían los profesionales de este ámbito, ¿no? Entonces ahí la cátedra intenta favorecer esa formación y crear un ecosistema y también instrumentos para ese tipo de análisis. Bueno, muchas gracias, Víctor. Eduardo. Muchas gracias. Yo soy profesor de Derecho aquí en esta universidad
Y desde el año 2008 recibí el encargo de Isidoro Álvarez, el presidente del Corte Inglés, de introducir lo que es la formación en el mundo del retail, de la distribución comercial, porque él se sorprendía, siendo un economista brillante, que no se diese todo el mundo de la distribución comercial, del retail, no hubiese ninguna asignatura en las facultades relacionadas con este mundo que es apasionante, multidisciplinar, complejo, que cada día aborda más materias, y efectivamente pensar que el retail es aquel señor que te vende en el mostrador ya no tiene nada que ver. Y bueno, lo veremos con Melanie, como hoy la complicación ya es del dato, de la futura inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bien, entonces, aprovechando esa idea que tenía, ese propósito personal de Isidoro Álvarez, a mí se me ocurrió que era una gran idea para constituir una cátedra, y tenemos el privilegio en Asturias de tener la primera cátedra de retail en España. Llevamos desde el año 2008 dando un título propio, que ya hace unos años es un máster en distribución comercial, y siempre nos ha sorprendido mucho que los ingenieros industriales nos haya interesado este mundo, porque muchos de vosotros, aunque no lo sepáis, vais a trabajar en el retail. De alguna manera, no vendiendo probablemente, pero como digo, la complejidad de la distribución, el impacto social que tiene todo lo que se vende y todos los servicios que se dan, pues tiene mucho que ver con el mundo de la distribución, donde además hay muy pocas plazas, pero quien termina el máster pues ya tiene unas prácticas pagadas y un futuro con el título de grado de ingeniero industrial. Claro, te tiene que gustar, ¿no? Como todo, el retail, pues bueno, es tan amplio que no sé definir en qué puesto cada uno, porque todas las actividades y servicios que hay en la sociedad tienen que ver con el retail. Bueno, pues dar a conocer esta cátedra, saber que hay un máster de distribución que funciona con profesionales de primera línea que vienen no solamente de España, sino que es una referencia internacional. Me apetecía mucho ponerlo en conocimiento de los futuros ingenieros industriales, porque yo creo que se adapta mucho más de lo que vosotros pensáis al desarrollo que va a ser vuestra profesión. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Pues no, nosotros aquí en la EPI estamos muy alineados, ¿no?, con esta revolución del dato, de la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, porque algunas de las titulaciones que impartimos bueno, pues están directamente relacionadas con estos ámbitos, con estos campos. El grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, por supuesto, también los dos dobles grados en los que participa, con Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y con Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, estos dos grados por separado, el máster en Ingeniería Informática y, bueno, no me quiero olvidar tampoco del grado en Ingeniería de Organización Industrial, ¿no?, que me parece que hay muchos representantes hoy aquí del estudiantado. Y nosotros lo que intentamos en estas titulaciones es, bueno, pues formar, ¿no?, a estos profesionales que, bueno, pues van a protagonizar o están protagonizando esta revolución, y de manera que adquieran las competencias necesarias no solo para analizar los datos, sino también para utilizarlos de forma que puedan tomar o impulsar a tomar decisiones empresariales de forma estratégica y eficiente, ¿no? Y bueno, nada más por mi parte. Voy a presentar, si os parece, a las personas que van a formar parte de esta mesa redonda, y una de ellas, bueno, pues está aquí en la mesa ya, que es Melanie Calero, que es Business Insight Director del Corte Inglés, y bueno, yo creo que nos va a poder aportar una visión de cómo, bueno, pues un gigante, ¿no?, del retail, como es el Corte Inglés, puede enfocarse bueno, pues a la utilización de estas herramientas para personalizar, ¿no?, la experiencia del cliente y orientar bueno, sus estrategias hacia la persona, ¿no?, hacia el cliente.
Tenemos también a Víctor Iglesias, que ya lo he presentado antes, que es compañero de la Universidad de Oviedo, en concreto catedrático de comercialización e investigación de mercados. Y bueno, gracias a su experiencia, ya no solo en la cátedra, sino académica, docente, investigadora, pues podrá ofrecernos pues una visión crítica, ¿no?, de cómo esta revolución está cambiando las reglas del juego en este ámbito del retail. Y conectados en remoto, los dos otros participantes en la mesa redonda van a ser Álvaro Roll, que es Insights Leader en IKEA Ibérica, en este caso, pues un representante, ya lo podéis ver detrás de mí, de una multinacional del mueble, de la decoración, que todos conocemos IKEA, pues va a poder ofrecernos su visión de cómo pues se pueden utilizar estas herramientas para optimizar pues la experiencia del cliente. Y también conectada en remoto y detrás de mí en este momento en la pantalla, Silvia de León, que es Global Omnichannel and E-Commerce Director en Loewe. En este caso, pues representante de una empresa del mundo de la moda, y que pues podrá en este caso aportar su visión de cómo pues el comercio electrónico se está beneficiando de las estrategias omnicanal y de las herramientas que hemos comentado, de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, para de nuevo para optimizar la experiencia del cliente. Y por mi parte, pues nada más. Creo que vamos a hacer el cambio ahora de las personas que estamos aquí en la mesa por los ponentes, y de nuevo agradecer a los organizadores el evento, a vosotros la asistencia, y a los participantes en la mesa pues sus intervenciones en el día de hoy. Vale, muchas gracias. No, así se les ve. Igual mejor, sí. Sí. ¿Ahí pasa bien? Espera, que voy a pasar por aquí. Si es que está el cartel. Bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la EPI por facilitarnos este entorno, por hacer más fácil esta labor que estamos desarrollando hoy aquí. Por supuesto, a la Cátedra Merkel. Víctor, que es compañero, pues le agradezco porque siempre es una persona muy amable, muy agradable y con la que siempre se puede contar. Y, por supuesto, por la Cátedra Fundación Ramón Areces, que, como bien ha dicho Eduardo, pues lleva desde el 2008 ya en Asturias, y yo pues he ingresado prácticamente a la par. En el 2011, con diversos puestos, pues llevo en la cátedra, lo cual me enorgullece. Por supuesto, a los invitados, a los que están aquí presentes y a los que están en remoto, porque al final el día a día en las empresas, y bueno, yo lo sé porque antes de dedicarme a la carrera docente también he estado en lo que es empresa, y el día a día, esa vorágine, muchas veces nos engulle y es un poco difícil el poder contar con profesionales de renombre, y eso, el contar con estos profesionales de renombre, a nosotros nos ayuda como cátedra, ¿vale?, a todas las cátedras, porque muchas veces las cátedras son las grandes desconocidas. Lo que se hace es una actividad que es de interés para lo que es la comunidad académica y va más allá de lo que es la formación. Al final se trata de acercar experiencias, de acercar lo que hay en las empresas a aquellos que vais a ser futuros egresados de la universidad, como es el caso de la mayor parte de los alumnos que tengo hoy aquí, que son del grado en organización industrial. Aprovecho también para darles las gracias a ellos y destacar su papel dentro de lo que es la asignatura que yo coordino dentro de este grado, que es la de Dirección de Marketing, y que están haciendo un trabajo siempre excelente, siempre con esfuerzo, y que hoy estén aquí y que hayan mostrado este interés incluso en hacer preguntas a los ponentes, pues bueno, yo creo que ya
ya es un aval de su buena predisposición, así que les agradezco todo esto. Por no extenderme más en lo que son las presentaciones y los agradecimientos, me gustaría ya comenzar con lo que es la mesa redonda y lanzar a todos los invitados una cuestión. La primera es que, bueno, nos hemos dado cuenta, todos los que estamos aquí, bueno, en el caso de los alumnos ya son nativos digitales, así que ya han nacido con las nuevas tecnologías, y aquellos que somos de antes de ayer, ¿vale? Vamos a decirlo así, de antes de ayer, y no somos nativos digitales, pero casi, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que las nuevas tecnologías al final invaden nuestra vida y que ha sido un punto muy disruptivo, tanto en lo que es el ámbito personal como profesional, y que muchas veces no podemos dividir. Dentro de lo que son las empresas nace pues lo que es el comercio electrónico, y esto ha supuesto, sobre todo para lo que son los grandes retailers que tenían una tradición en lo que es el mercado o la presencia offline, pues bueno, supone un gran reto. Dicho esto, y como tienen esa tradición en lo que son los espacios físicos, a mí me gustaría lanzar esa pregunta, y en base a lo que es vuestra experiencia dentro del retail, ¿vale? ¿Cuál es la relevancia de la analítica de datos? ¿Qué les podríais decir, sobre todo a los alumnos, la experiencia que tenéis vosotros sobre la relevancia que tiene la analítica de datos para desarrollar vuestro trabajo y sobre todo para lo que es el día a día de la empresa y que lleguen a los clientes? Quien quiera puede empezar. Melanie, porque está aquí. Pues vamos allá. Pues obviamente el dato y la inteligencia artificial han sido un facilitador que nos ha permitido conocer mucho mejor a nuestro cliente. Al final se dispara el mundo online, seguimos teniendo un gran peso offline, y al final conocer al cliente en toda su integridad pues lo podemos conseguir gracias al uso de los datos. Además tenemos pues el gran impulso que ha dado la inteligencia artificial, pues tanto para trabajar esos datos, para potenciar pues todo el marketing que hacemos con clientes, potenciar pues las mejoras en el servicio que damos al cliente, y al final damos incluso un pasito más y ha llegado pues toda la IA generativa para facilitar que toda esa información, todos esos datos y toda esa tecnología pues pueda estar al servicio de todo el mundo, ¿no? Al final no llega a ser necesario programar pues para poder utilizar todos esos datos y utilizar el potencial de la IA. Y yo creo que ese es el gran salto que hemos dado, ¿no? Tenemos datos para unir al cliente en el mundo online y offline, tenemos la inteligencia artificial pues para ser capaces de segmentar, de predecir comportamiento, y al final tenemos incluso un paso más y llega pues la inteligencia artificial generativa para democratizar pues todo el uso de esa tecnología. Así que yo veo el dato en este caso como un facilitador para el desarrollo del negocio y mejorar siempre la experiencia del cliente. Víctor, si quieres, o Álvaro o Silvia. ¿Tanto yo mismo? Perfecto, Álvaro, cuando quieras. Pues no, totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando la compañera. Efectivamente, hablamos de una transformación, me atrevo a decir, sin riesgo a equivocarme, radical, ¿no? Nosotros, y aquí ya personalizo en IKEA, venimos de un negocio que era puramente físico, ¿vale? Un modelo de negocio que se basaba en lo que, bueno, se conoce tradicionalmente como en cash and carry, es decir, la gran caja azul en las afueras de las ciudades, a la que los clientes acudían, bueno, pues a comprar sus artículos de hogar, a pasar el día, a comer algo si les entraba apetito, pagarlo, coger sus cosas e irse a casa, ¿no? Y eso, pues, lógicamente ha cambiado totalmente, ¿no? Sí que seguimos teniendo ese cliente, ¿no? Y esa preferencia por los espacios físicos, puesto que al final hablamos de una categoría que es tremendamente sensorial, ¿no? Y que todo lo que es la prueba del producto, tocarlo, verlo, sentirlo, pues es muy importante, pero lógicamente el ecosistema ha cambiado totalmente, ¿no? Para que os hagáis una idea, en nuestro caso, el 25% de las ventas que hemos realizado en el último año han sido ventas online, ¿vale? O sea, hablamos de una cuarta parte de la facturación de IKEA en España es online, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tenemos una web, tenemos una aplicación, tenemos diferentes iniciativas, tenemos
bueno, pues una parte muy importante que tiene que ver con ese espacio digital, ¿no? Pero no solo eso, los formatos físicos también se están transformando, ¿no? Porque ya no únicamente el cliente quiere ir a esa gran caja azul a las afueras a hacer sus compras, ¿no? A lo mejor necesitan también esa tienda de proximidad, ¿no? Que bueno, pues puedan hacer unas compras un poquito más recurrentes, en menos tiempo, mucho más confortables, digámoslo así, y para eso pues hemos desplegado nuevos formatos, ¿no? Que tienen que ver, pues como digo, ¿no? Con tiendas urbanas, tienen que ver con espacios de planificación, incluso porque bueno, pues hay grandes proyectos, ¿no? Si alguien quiere planificar no lo sé, un salón completo, ¿no? O quiere planificar una cocina, bueno, pues tiene espacios de planificación donde con el asesoramiento personal de un especialista pueden diseñar ese producto y se les puede enviar a su casa con su montaje, con sus servicios, y no tienen ni siquiera que pasar por la tienda grande, ¿no? Como se hacía anteriormente. Entonces, como digo, bueno, pues nos movemos en un nuevo paradigma omnicanal, ¿no? Que tanto se viene hablando durante los últimos años de esta omnicanalidad, que ha cambiado radicalmente pues por esto, ¿no? Porque las misiones de compra son muy diferentes y el cliente ya busca mucho el tener todo en el mínimo tiempo posible, ¿no? Porque esto también vemos que es una tendencia muy clara, ¿no? de consumidor. Entonces, efectivamente, la analítica, hilándolo un poco con las posibilidades, pues nos da muchísima información, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las decisiones que el cliente pueda tomar, las estamos apoyando de ciencia, ¿no? Porque al final los entornos online de una forma natural nos proporcionan información, pero es que en los espacios físicos también podemos disponer de mucha información a día de hoy, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Y como muestra un botón, bueno, pues nosotros en todas nuestras tiendas tenemos unas cámaras, ¿no? Con las que podemos medir no solo la visita que tenemos, ¿vale? Cuál es el flujo de visitantes que tenemos, sino también cuáles son los journeys de compra, ¿no? Si pasan más tiempo en unas zonas de la tienda o en otras. Incluso la tecnología a día de hoy permite, o si no permite todavía, lo va a permitir muy pronto, analizar, bueno, de hecho sí que lo hace, analizar cuáles son las respuestas en base a, bueno, pues gestos de la cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, o si una persona acude a una zona por ejemplo, dormitorios, ¿no? Y está viendo allí colchones y vemos que da muchas vueltas pero que no se mueve demasiado por el espacio, pues eso las cámaras pueden empezar a interpretar a través de la inteligencia artificial que esa persona no tiene claro cuál es a lo mejor el producto que quería buscar o no está encontrando el producto que necesita. Entonces, a partir de determinados patrones en el comportamiento podemos inferir cierta información, ¿no? Y decodificar cierta información que históricamente se tenía que preguntar, ¿no? Y esto, pues, lógicamente es un avance muy grande. Silvia, cuando quieras. En nuestro caso, claro, tengo que dar un contrapunto, porque es verdad que en el sector de lujo, históricamente yo he trabajado en viajes, en grandes retailers, estaba también en el Corte Inglés, el dato se utilizaba de una manera mucho más actual. Y cuando salto al sector de lujo, veo, no es que sea un retroceso, pero que el nivel de madurez es mucho menor. No significa que ahora no se entienda, significa que hay ciertas barreras a las que el mundo de lujo pues tenemos que tener en cuenta para entender esa adopción que en otros sectores era muy ágil, muy rápida y casi fundamental si no estábamos muertos. Primero, el tema de que son negocios de margen con volúmenes muy bajos. Es decir, al final, el volumen de unidades que se venden, el volumen de clientes que se tienen, no son grandes en general. Incluso los grandes vendedores del mundo del lujo ganan vendiendo pocas unidades a muy alto precio y con muy alto margen. Entonces, pues el dato se tiende a ser mucho más cualitativo que cuantitativo y tampoco hay una especial urgencia. Segundo es el valor artesanal y el valor de la persona y de lo humano en el día a día. Y esto es un hecho muy fundamental que diferencia el mundo del lujo de otras industrias, que hace que, digamos, haya más freno y a la defensa de lo que es, digamos, la propuesta de venta, la propuesta de valor del sector versus la adopción de la tecnología. Y finalmente hay un punto también de control de imagen y de proyección de imagen que hace también que la adopción de ciertas tecnologías
o del dato sea más complicado. Os pongo un ejemplo muy claro y es, yo cuando estaba en el Corte Inglés, obviamente, y en la parte de e-commerce teníamos que manejar muchísimo volumen de catálogo a nivel visual, millones de productos, miles de productos, muchísimas marcas, cientos de marcas, muchísimos clientes, y entonces digamos, el orden interno se tenía que regir por datos, puro dato, y cuanto más afinaras ese dato y más inteligencia trajeras, enseguida veías el valor. Contrapunto, en el sector de lujo vendes historia y vendes muchísimo menos producto, muchísimo más cualitativo, y tienes que fiarte en el valor de la imagen y cuidar esa imagen porque la historia está detrás. Entonces, a veces el dato es muy importante, y yo sabría que haciendo ciertas cosas, y os pongo el ejemplo, en e-commerce puro y duro, en un orden de parrilla, que hoy en día es una cosa muy automatizable, y de hecho el valor del dato lleva años ahí, en el sector de lujo es muy reacio, porque la historia y la imagen y lo que se proyecta es fundamental a la hora de construir marca, que es aquello que permite también que el cliente entienda que hay un cuidado y un precio que tenemos que defender, ¿no? Entonces, el valor del artesanal, hay gente haciendo eso detrás. Entonces, claro, hay esas fricciones o esas barreras contrarrestan mucho, y yo vi un salto muy, muy grande con la llegada de la pandemia en la aceleración del e-commerce. Entonces, fue un gran acelerador para entender el valor de lo digital, el valor del dato y la puesta en marcha de muchas tecnologías y muchas automatizaciones que a lo mejor hasta ese momento no se veían necesarias. La penetración del mundo e-commerce, que es un gran acelerador en el mundo del lujo, es muy bajo comparado con el 25% de IKEA. Pues a lo mejor estamos hablando que de media suelen estar entre un 10-15% de máximo. A lo mejor hay negocios que a lo mejor están alrededor de un 8%, es decir, son penetraciones mucho más bajas, con lo cual la pandemia puso en valor el mundo digital, el mundo de e-commerce, y ahí pues fue donde empezamos a aprovecharnos de ese, digamos, posición de fortaleza para empezar a implementar más medidas. Hoy en día sí que creo que no hay duda de que quien no tenga el dato está en una desventaja competitiva brutal, y entonces ha cambiado mucho la aproximación, y yo creo que sí que se ha producido en los últimos años una aceleración brutal en todas las marcas del sector para adaptarse en la medida posible al uso del dato y al tener el dato como referencia en toda la toma de decisiones, entendiendo muy bien los limitantes y cómo se puede leer ese dato dentro del contexto actual. Que hay que entender que no siempre es válido ese dato, no siempre es representativo, o hay que tener en cuenta determinadas formas de análisis para que sea claro y preciso. Pero ahí estamos, en esa transformación, en ese proceso de acelerar todos los procesos para alinearnos con todas determinadas industrias que están mucho más avanzadas. Gracias, Silvia. Víctor, no sé si en tu caso... Bueno, claro, mi experiencia es académica, no es del mundo empresarial, entonces tampoco, digamos, tengo ese conocimiento de cómo está cambiando dentro de las empresas el tema del análisis de datos. Lo que sí creo que desde la universidad tenemos claro es que en el mundo empresarial cada vez es más importante tomar decisiones comerciales fundamentadas, y muchas veces la fundamentación tiene que ser con un soporte empírico de unos datos que tenemos y que sabemos que las cosas funcionan así, porque funcionar por instinto, por decisiones basadas en temas estéticos o en temas de otro tipo, de otra naturaleza, pueden ser muy útiles y muy relevantes, pero si no las complementamos podemos encaminar a las decisiones por el camino equivocado. Entonces, bueno, a ver si desde la universidad conseguimos también transmitir esta idea a los estudiantes, y, por ejemplo, los que estudian carreras relacionadas con administración de empresas o particularmente con marketing, tratamos de que cada vez tenga un poquito más de peso y que sepan, porque, bueno, muchas veces los estudiantes que toman estas carreras piensan, sobre todo me refiero a las de marketing más bien, yo creo que en ingeniería aquí es distinto porque aquí se es más consciente, yo creo, de la necesidad de análisis,
de trabajar con datos y de trabajar con unas rutinas y con programas informáticos y tal. Pero los que escogen a veces, no todos desde luego son iguales, claro, pero los que escogen carreras, grados de administración de empresas o de marketing, muchas veces tienen una idea un poco más equivocada en este sentido y no son tan conscientes de la importancia que tiene el análisis de datos para después tomar decisiones. Entonces, poquito a poco vamos a tratando de meter algunas prácticas, casos dentro de las distintas asignaturas y que vean cómo a partir de datos empresariales o datos de sector, lo que sea, se pueden sacar conclusiones y cómo esas conclusiones repercuten en la toma de decisiones. Bueno, vamos tratando de transmitir estas ideas. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, y apoyando a lo que dice Víctor, pues este año también como novedad y para ir introduciendo, pues bueno, en este caso, como estoy dando clase aquí dentro de las ingenierías, pues se habla un poco más de lo que es el marketing industrial, ¿no? El business to business, que al final parece que pasa desapercibido y las empresas, entre ellas, también tienen que negociar. Entonces, bueno, es el tener datos, el basarse en lo que ya hay o ensayo y error, muchas veces de tu propia experiencia, te ayuda a definir un perfil de persona jurídica con la que puedes negociar, con cuál no, y evidentemente dentro de las personas jurídicas luego hay personas físicas con las que también tienes que negociar y dibujas ese perfil para luego dirigirte a él, y eso evidentemente se necesita en los datos. Entonces, relacionado con la relevancia, que creo que queda bien consolidada, la relevancia que tiene la analítica de datos, me gustaría, porque muchas veces cuando se acude a determinadas ponencias parece que todo el mundo habla del Big Data, y no se llega a entender ni la relevancia ni para qué sirve Big Data, y es muchas veces que parece que es el Me Too, ¿no? Lo tengo o hablo de Big Data porque es como la corriente, pero muchas veces ni siquiera se sabe lo que es el Big Data. En este caso, no sé, me gustaría empezar por Silvia, si me lo permiten el resto de ponentes, porque como ha dado ese contrapunto precisamente de lo que era el sector del lujo, que siempre cuando se le estudia sí que es verdad que se ve como algo que está más alejado de lo que es pues el e-commerce, y que parece que el dato, y que no lo sabía, me parece una gran aportación, el dato es más bien cualitativo. Si tiene relevancia el Big Data, qué grado de madurez, por ejemplo, desde la experiencia que tiene Silvia en Loew, tiene Big Data, y qué aporta Big Data, por ejemplo, para lo que es el sector del lujo. Pues, a ver, en el sector del lujo hay que entender que de donde parte que queramos explotar el dato y de donde parte, digamos, la necesidad de Big Data es alrededor del cliente. El cliente es el valor y digamos, las acciones de cliente y entender muy bien a nuestro cliente es el valor clave. Yo creo que para todas las empresas, pero es verdad que el lujo, el valor del cliente la relación uno a uno con el cliente es fundamental. Entonces, ¿qué nos pasa con el cliente de lujo? Un cliente itinerante, no es un cliente generalmente local, hay muchísima transferencia, muchísimo turismo, muchísimo viaje. El cliente no tenemos, precisamente por ese problema de, digamos, el conocimiento del cliente está muy en la cabeza del vendedor. Entonces, muchas veces a la hora de sacar análisis, a la hora de entender y hacer estrategias al cliente muy efectivas, nos encontramos con limitantes en volúmenes o en acceso a la información y demás. ¿Qué nos estamos dando cuenta con el tiempo? Que es necesario conectar muy bien, porque sí que tenemos acceso a más información del cliente y tenemos que conectar mucho mejor todas las fuentes de datos. Para empezar, el cliente, como decía Álvaro, es un cliente omnicanal. No hay un cliente, siendo que eso es fundamentalmente físico y entendiendo que el anclaje siempre y el valor de un cliente de lujo va a estar en el mundo físico, clarísimamente por la experiencia. El cliente tiene todo su viaje en el mundo digital. Entonces, nos damos cuenta que para poder conocer muchísimo mejor tenemos que empezar a conectar todas las fuentes de datos y todo el user journey o customer journey muchísimo mejor trazado. Entonces, de ahí a que empecemos a entender cómo
con estas grandes fuentes de datos, las fuentes de navegación, las fuentes de compras transaccionales online, las fuentes de marketing, las fuentes de compra física, las fuentes de acceso de cliente. Entonces, tanto Quanti, y ahora estamos empezando con el tema de Quanti. Entonces, para poder entender muchísimo mejor lo que soy ¿dónde estamos viendo que tiene más sentido o cómo podemos hacer? Porque nosotros al tener este nivel de madurez, digamos, más tardío, nos encontramos con diversas barreras. Primero, que tenemos mucha información cualitativa, de muchísimo valor, que tenemos que explotar, pero que hasta ahora no hemos sido capaces de explotar. Entonces, aquí es donde viene la inteligencia artificial y donde queremos empezar a poner valores, es que en todos nuestros touchpoints podemos empezar a digerir NPS, feedbacks, con contactos con atención al cliente, con los seller advisors, como llamamos nuestros vendedores en tienda. Tenemos muchísimas otras fuentes desestructuradas y de gran valor que tenemos que añadir y que tenemos que saber explotar. Entonces, por supuesto que somos conscientes del valor del Big Data y estamos intentando implementarlo a la vez que nos hacemos fuertes en cómo esa explotación de Big Data y de grandes fuentes de datos las podemos explotar de una manera conveniente y con la madurez de personal que tenemos. Porque, como decíais muy bien al principio, hay un tema de empleabilidad o de accesibilidad a determinados profesionales que también es complicado en nuestro caso. Y no solamente tienes que poner muy claro una estructura de ownership de data y de profesionales en data engineering, en data science, en data visualization. Claro, también tienes que tener una parte de conectividad con la parte de negocio y tener esos perfiles bisagra que para mí son los más difíciles de encontrar, que nos ayudan a entender el valor técnico del dato o el acceso al dato de cara al negocio. Estas son las partes en las que a nivel estratégico lo tenemos muy claro, pero a nivel de ejecución muchas veces es muy limitante por las carencias de esos perfiles en nuestro lado. Álvaro, si te parece, continúas. Sí, estaba pensando, según estaba hablando Silvia y también un poco escuchando lo que comentaba al principio Víctor, y bueno, pues un caso práctico, ¿no? Por aterrizarlo también en casos prácticos y que tiene mucho que ver con todo este desarrollo que os comentaba al principio del modelo de negocio de IKEA y este nuevo ecosistema de omniexperiencia, y vinculándolo al plan de fidelización, ¿no? que se comentaba, ¿no? Al principio. Ahí tenemos una enorme fuente de información, ¿no? De la que nos podemos nutrir. Nosotros hace ya unos años que empezamos este viaje y bueno, pues digamos que en una primera fase, que además, bueno, pues nosotros en España, que somos muy hechos para adelante y tal, en cuanto desde Global nos dieron la posibilidad de que empezáramos a abrir nuevos formatos de IKEA, porque al final, bueno, pues eran cosas pues a nivel muy de experimento, ¿no? Rápidamente nos lanzamos, dijimos sí, queremos hacerlo, abrimos varias tiendas urbanas, pues en Goya, en Madrid, en Serrano, en otras localizaciones, y bueno, pues no sabíamos muy bien realmente cuál era el efecto que estaba teniendo estas nuevas aperturas, ¿no? Entonces, en un principio dijimos, bueno, pues vamos a coger a nuestra base de socios family, que sabemos dónde compran y qué compran, ¿vale? Y como podemos trazar toda su evolución de compra, pues podemos ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y como además tenemos su código postal, pues podemos saber en función de la zona cómo se están comportando, ¿no? Y esto nos dibujaba diferentes segmentos, ¿no? Teníamos segmentos de clientes que, bueno, llamábamos sleepers, ¿no? Estaban dados de alta en el programa Family, no iban a la tienda grande, pero al abrir la tienda en Serrano empezaron a acudir a la tienda, ¿no? Pues son clientes que los hemos despertado, ¿no? Porque estaban inactivos y con la nueva tienda los hemos activado. Teníamos también otro segmento de nuevos clientes, ¿no? Pues clientes que estaban en los códigos postales alejados de la tienda madre, digamos, pero que en el momento en el que hemos abierto una tienda urbana que les coge más cerca de casa, pues han empezado a comprar en IKEA, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, con la analítica de grandes volúmenes de datos, pues podíamos entender cuáles eran los distintos segmentos, ¿no? Para identificar perfiles, ¿no? Y bueno, pues poder dimensionarlos.
en un nivel ya mucho más avanzado, porque esto hablo ya bueno, hace unos cuantos años, pero un nivel mucho más avanzado, donde ya el despliegue que tenemos de tiendas es mucho mayor, ¿no? Hablamos de más de 100 tiendas en toda España, para que os hagáis una idea, de distintos formatos, ¿no? Tiendas grandes, tiendas urbanas, centros de planificación, puntos de recogida, etcétera. Pues todo se complica mucho más, ¿no? Y al final las interacciones son mucho mayores. Pero yéndonos a un volumen nacional, ¿no? Y entendiendo los distintos formatos como tienda grande, tienda pequeña y canal online, sí que hemos analizado también toda nuestra base de datos de nuevo de Socios Family y lo que vemos es que efectivamente cuando somos capaces de trasladar un cliente monocanal, ¿vale? O que solo ha comprado en los espacios físicos y empieza a comprarnos también en online, el valor del cliente aumenta, ¿no? Y llegar a ese insight nos lo facilita efectivamente estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Porque vemos que su nivel de visita se multiplica por 2 y por 3, su ticket medio se multiplica también por 2 y por 3, etcétera, ¿no? Incluso la frecuencia de visita aumenta, ¿no? Porque dependiendo de la necesidad de compra que tenga, acude a la tienda grande, acude a una tienda más pequeña o acude a online, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues este tipo de información que es súper relevante para el negocio, porque al final, oye, pues nos permite activar estrategias, ¿no? Que nos puedan ayudar a desarrollar todo esto, lo tenemos gracias a la analítica de grandes volúmenes de información y de datos. Melanie, en tu caso, además, una cuestión que has comentado anteriormente, que bueno, que lo has dicho sobre todo cuando es la analítica de datos, ¿no? Que no es necesario programar. Y muchas veces cuando se habla del Big Data parece que es programación. Y muchas veces, pues en nuestro caso, ¿no? En el Víctor, no sé si el de Víctor también en particular, pero muchas veces cuando explicamos eso parece que les vas a explicar a los alumnos cómo programar, y no, es que entiendan el tipo de herramienta y para lo que sirve. Entonces, no sé, en el caso del Corte Inglés, que es la experiencia que tienes, el Big Data, con todo lo que está haciendo, todo lo, además, cómo está creciendo el mundo de las tarjetas, todo lo que está creciendo en diferentes ámbitos, cómo es la experiencia del Big Data y qué aporta. Yo, reflexionando junto a mis compañeros, ¿no? Y pensando en la audiencia que tenemos aquí, yo quiero que imaginen la cantidad de datos que pueda haber en una empresa como el Corte Inglés, ¿no? Nosotros llegamos, ¿vale? Vamos en prácticas de marketing a una empresa, un gran retailer como es el Corte Inglés. Imagínense la cantidad de usos que se pueden hacer, ¿no? Yo quiero lanzar una campaña, quiero modificar los precios de un artículo, quiero saber cómo funciona o quiénes van a una tienda del Corte Inglés, cómo se hace la navegación web en el Corte Inglés, cómo funciona la conexión entre la web, la app, cómo lanzo un pedido en una app y puedo ir a recogerla a un centro comercial. Todo nuestro equipo de marketing tiene hoy por hoy a su entera disposición muchísima información. O sea, realmente cuando hablamos de Big Data es Big Data, ¿vale? Lo importante de esto que es, al final, estamos formando a muchas personas que tienen un conocimiento del negocio espectacular, que salen de la universidad con ideas frescas, con nuevas formas de ver las cosas, que son también un cliente potencial, con un enfoque muy diferente. Al final lo importante de esto es tener la capacidad de que tengan el dato disponible de una manera súper sencilla para que todos podamos contribuir en la toma de decisiones. Al final eso se consigue no solo teniendo mucho dato, sino poniendo herramientas que faciliten y ayuden el hecho de, oye, pues yo llego nuevo, no sé programar, pero oye, tengo una idea para pues conseguir que entren más leads en una web. Oye, pues teniendo toda esa información, lo bueno de crear equipos así multidisciplinares es que conseguimos, gracias a la tecnología, pues que todo ese Big Data se pueda poner al servicio de la toma de decisiones. Y yo creo que ahí está el gran potencial, pues la parte más potente, no solo en esa capa Big Data, que sí, datos hay muchos, sino en conseguir ponerla al servicio de la toma de decisiones, de qué queremos hacer, qué queremos conseguir, a dónde quiere llegar la empresa y cómo poner la tecnología necesaria pues para poder conseguirlo. Yo quizás sería el enfoque que le daría al potencial que yo le veo realmente a Big Data. O sea, al final Big Data lo que hace es
esos equipos multidisciplinares que también, pues desde el ámbito académico intentamos, ¿no?, cada vez más, pues que haya esa multidisciplinaridad, ¿no?, que, a ver, tú porque estés en un departamento de marketing, pues precisamente gente de la ingeniería, incluso gente de la matemática, porque muchas veces estas programaciones es gente de matemáticas o gente, pues, de otros ámbitos, y al final cada uno pone su sensibilidad o su granito de arena para que después eso, digamos, que vaya en beneficio, ¿no?, de lo que es la empresa y sobre todo del beneficio de los consumidores, porque al final están adaptando un producto que es para ti. Porque sí. Entonces, ¿quién mejor que tú, ¿no?, si eres consumidor también, que todos, aunque trabajemos, pues también somos consumidores, ¿quién mejor que hacerlo? Víctor, tu particular visión. Nada, bueno, bien, yo creo que ya se ha comentado prácticamente todo. La cantidad de datos que realmente se pueden obtener ahora en la relación, vamos a centrarnos en la relación con los clientes, es enorme, ¿no? Ya lo comenta ahora Benali, bueno, en el contacto directo con los clientes en tiendas, pero después cuando le sumas comercio electrónico y le sumas incluso en las empresas que no tienen comercio electrónico pero tienen un sitio web, ya hay una analítica del sitio web que también es interesante, aunque después vendan a través de canales offline, digamos, ¿no? O la actividad en redes sociales, también, claro, porque en redes sociales también hay toda una analítica en la que puedes ir viendo cómo evoluciona tu imagen de marca, puedes detectar, pues, problemas de reputación corporativa que a lo mejor tienes que atajar muy rápidamente. Bueno, la verdad es que el análisis de lo que está ocurriendo en tiempo real, porque además todo esto obtienes datos en tiempo real, gran cantidad e instantáneo, ¿no? Y bueno, una de las cosas interesantes, además de las cosas que se hacen online, efectivamente es que la mayor parte de las iniciativas que haces online, no sé si diré minutos, pero en pocas horas ya empiezas a ver si funciona o no funciona, ¿no? Que a lo mejor las cosas que haces offline tienes que dar un tiempo para ver si las decisiones que has ido tomando de una promoción o de algo. Online enseguida empiezas a tener un feedback de datos, de si está funcionando, de si en las redes sociales se está compartiendo. Enseguida tienes muchos datos, ¿no? Con lo que puedes hacer rectificaciones más rápido que en el mundo offline, pero claro, tienes que tener a alguien detrás que sepa interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Que sepas si la cosa va suficientemente bien o tenía que haber ido mucho más rápido. Y esto debe ser muy complicado a nivel de empresa. Yo solo lo vislumbro desde el ámbito académico, pero imagino que es complicadísimo y que hay que tener gente especializada y que sepa interpretar los datos ahí en ese momento, ¿no? Para mí justo ese es el gran reto. Cuando conseguimos que todo funcione, vale, vamos a analizar el presente, el pasado, podemos hacer predicciones, vale, pero es que cada vez las cosas son más inmediatas. Entonces, conseguir que toda esa analítica, que es un proceso, se consiga en tiempo real, ¿vale? O te llegue un tweet o te llegue algo y tú seas capaz de replicar, o mando un mail, el cliente me responde, o llama al call center y si esa gente le cuelga, que la otra persona tenga ya la información que recibió ese call center. Al final la información está viajando a una velocidad espectacular y los sistemas tienen que estar preparados y la analítica tiene que estar preparado para que el usuario solo tenga que ver el dato ya tratado y decidir, porque a veces pues es cuestión de segundos, así que al final yo creo que esa parte es el gran reto al que estamos intentando llegar todos. Sí, porque además cada vez más está todo esto del marketing de contenidos, o sea, cualquier cosa es medible, cualquier cosa repercute en las decisiones que pueda tomar el consumidor de comprar, de no comprar, entonces evidentemente ahí hay un potencial. Entonces, con toda esta analítica de datos, y empiezo por ti porque evidentemente era una de las cuestiones que me gustaba plantear y ya la has dejado introducida, Melanie, es las decisiones que se pueden tomar, que también muchas veces son muy variables, o digamos que lo que son los grupos, y de ahí lo bueno que sean multidisciplinares, es que, oye, hay veces que las decisiones que vamos a tomar son positivas y tienen un efecto positivo, pero a veces hay que variar, ¿no? Lo que decía Víctor, pues es esta repercusión y resulta que yo he hecho un vídeo para potenciar no sé qué y ese vídeo no funciona o no se está viralizando ni en tiempo ni en forma, algo pasa aquí. Entonces, digamos que para qué es útil o cómo las empresas recogen ese guante de todos esos datos, después el transformarlo, porque al final esto hay que vincularlo con lo que es la transformación digital. O sea, tenemos que ser conscientes de que las empresas están en pleno proceso y ya muy avanzado de lo que es la transformación digital y que hay un corazón o una columna vertebral que es digital, que ayuda y que es la tecnología al servicio de después pues todas las decisiones que se puedan tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo es la visión o qué
¿Qué decisiones se toman o cómo se pueden tomar esas decisiones con lo que es la analítica de datos? Nosotros al final, nuestro enfoque está siendo, vale, nosotros somos un equipo de data, ¿no? Al final nos llega toda la información, tenemos todos los datos, toda la parte analítica, y nosotros hay muchas cosas que conocemos del negocio, pero realmente el experto en el negocio está en el negocio, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos es facilitarle todo lo posible para que todas las personas que pueden tomar decisiones tengan el dato que necesiten. Desde alguien que recibe un pedido, desde alguien que busca algo en tienda, desde alguien que gestiona un centro comercial, desde alguien que está en tienda, que tengan toda la información que necesitan de nuestros clientes para que reciban el mejor servicio y tengan la mejor experiencia. Oye, estamos diseñando una nueva web. Pues vale, tenemos todos los datos disponibles para que esa persona pueda medir en tiempo real cómo está funcionando lo que él pone a visión del cliente, ¿no? Esta imagen funciona, no funciona, la ponemos más arriba, más abajo, lanzamos una app, cómo funciona la app, están comprando, no están comprando, lanzamos un banner en tienda, cómo están yendo nuestros clientes. Pues al final lo que hacemos es intentar que el dato esté lo más sencillo y accesible posible para que en todas las etapas de vida del cliente con nosotros las personas puedan decidir. Uh-huh. En tu caso, Álvaro, que has comentado, pues bueno, todo lo que hace IKEA, y además yo creo que IKEA tiene una gran visión, ¿no? Yo creo que aplica muy bien ese enfoque del customer centric. Entonces, todo lo que hacéis en tienda y también, bueno, los datos espectaculares que habéis comentado sobre lo que es la facturación online, pues con toda esa analítica, ¿qué es lo que hace IKEA? Porque a mí me sorprende muchas veces IKEA la capacidad que tiene de adelantarse muchas veces a lo que nosotros podemos pensar como consumidor a la hora de comprar. Entonces, ¿cuál es la visión o qué puedes aportar en este sentido sobre la analítica de datos? Bueno, a ver, utilizamos muchísimas fuentes de información, ¿no? que tenemos a nuestro alcance porque bueno, al final la parte de conocimiento de consumidor y cliente es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las cosas que utilizamos habitualmente ya se han comentado, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la información que podamos recoger a través de nuestras redes sociales. Es una fuente de información muy rica, ¿no? Porque nos permite, pues eso, prever posibles crisis, ¿no? Incluso hacer búsquedas en relación a determinados temas, y es una información que no tenemos que preguntar nosotros, ¿no? Sino que la obtenemos a través de las reacciones espontáneas, ¿no? Tenemos también pues trackings que nos permiten evaluar nuestra salud de marca, la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Hoy en día un campo en el que se ha avanzado muchísimo es todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente en los distintos formatos, ¿no? Independientemente del que sea, puesto que es algo que hace unos años se recogía a través de cuestionarios muy tediosos, ¿no? Con muchas preguntas cerradas, y a día de hoy simplemente pedimos una escala de valoración de 5 caritas que nos dicen cómo de contentos han estado con la compra, y les dejamos un campo abierto. En ese campo abierto, bueno, pues nos expresan, oye, pues mira, mi compra ha ido todo muy bien, había el producto que yo estaba buscando, he tenido que esperar muy poco tiempo porque he podido escanear los productos y no había cola, me lo llevo a mi casa y todo bien. O no, oye, he planificado una cocina y resulta que me dijeron que me la traían tal día y no vinieron, y bueno, la opinión que sea, ¿no? Pero a través de esa respuesta espontánea, nosotros con la inteligencia artificial somos capaces de categorizar cuáles son los drivers, ¿no? donde cae esa opinión, o sea, si estamos hablando de un tema que es de inspiración, o es un tema de atención al cliente, o es un tema de marca, lo que sea, ¿no? También podemos evaluar el sentimiento de esa valoración, ¿no? Si lo que nos están valorando es positivo, neutro o negativo. También podemos evaluar incluso la fase del journey en la que se encuentra, si estamos hablando de un momento de búsqueda, de un momento de compra, de un momento de lo que nosotros llamamos better living, ¿no? De ya estar disfrutando del artículo en tu casa. Nos permite hacer muchísimas virguerías, ¿no? Digámoslo así, y bueno, pues a día de hoy, con todas las posibilidades de recogida de información, puesto que esto lo podemos hacer a través de la visita en la tienda, ¿no? Con códigos QR, pueden dejarnos el feedback, pueden hacerlo a través del ticket de caja, pueden hacerlo después de recibir los artículos a través de un email, podemos hacerlo a través de nuestro sistema Family. O sea, al final hablamos de que nosotros únicamente en una semana
tenemos cientos de miles de valoraciones de clientes de cómo ha sido su experiencia de compra en IKEA, ¿no? O sea, imaginaros el volumen de información del que hablamos y la cantidad de información que podemos analizar con todo esto, porque podemos ver, bueno, pues comparar el performance de distintos mercados, comparar el performance de distintos lugares de la tienda, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Y luego otra cosa que, bueno, que hacemos, que siempre ha caracterizado mucho IKEA, es el conocimiento de los hogares, ¿no? Como sabéis, y todos los que hayáis estado en alguna tienda de IKEA, hay una parte de exposición, ¿vale? que reproduce cómo son los hogares, ¿no? Esa reproducción de los hogares no es aleatoria, no es baladí, ¿no? Nosotros le damos una importancia, un protagonismo central, ¿no? Porque al final lo que tratamos es de reproducir la realidad de los hogares españoles, ¿no? En nuestras tiendas. Incluso por mercados, porque nada tiene que ver una casa en Asturias que una casa en Málaga, ¿vale? Entonces, recoger esa realidad, recoger esos detalles, recoger esas peculiaridades que tienen cada uno de los hogares en esas tiendas donde dan servicio es fundamental, ¿no? Y esto lo hacemos también a través de la analítica de datos, indudablemente, ¿no? Bueno, pues tenemos información cualitativa, recogemos información a través de sesiones de co-creación que hacemos con nuestros propios clientes, en el que ellos nos cuentan cómo son sus hogares y cómo les gustaría que fueran los hogares que se encuentran en la tienda, y a través de información cuantitativa, puesto que recogemos las características arquitectónicas de los hogares, ¿no? Los metros cuadrados, si hay obstáculos arquitectónicos, cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, cuáles son los sueños, las frustraciones, etcétera, ¿no? Y con todo esto pues hacemos esa composición, ¿no? de reproducir esa realidad de los hogares en las tiendas de IKEA. Silvia, en tu caso, que no sé, porque parece que el sector de lujo es como más estático en ese sentido, o parece que tenéis más suerte, o eso es la percepción que muchas veces tenemos nosotros cuando explicamos el sector de lujo. Oye, es más estático, al final yo creo que ya tienen definido ese buyer persona o ese cliente tipo, ¿vale? al cual se van a dirigir. No sé si eso es un mito, si es una realidad o cómo es la visión que puedes aportar en este caso. Obviamente hay un punto común al grueso del cliente de lujo, que es obviamente el poder adquisitivo. Esto no lo vamos a quitar. Ahora, dentro de clientes con gran poder adquisitivo hay mucha variedad. Esto cambia incluso de marca a marca y de división, por así decirlo, dentro de nuestro mismo cliente de espirituoso lujo a coches de lujo, a yates o a moda de lujo. ¿Sí? Cambia muchísimo sus perfiles. Pero yo quería centrarme en una cosa que ha dicho Melanie del trabajo de cómo el equipo de datos comparte, hace accesible el data business. Nosotros tenemos una relevancia y que la atracción que tiene la marca en ciertos momentos, y le pasa a todo. Hay momentos donde lanzas una promoción, lanzas una colección, lanzas algo muy deseado, que sabes que va a tener un impacto muy gordo a nivel ventas, a nivel tráfico, a nivel reputacional. Y entonces ahí lo que generamos, es decir, nosotros digamos que tenemos tres formas de cómo hacemos trabajar a los equipos en el análisis. En estos momentos de un gran impacto, son equipos multidisciplinarios trabajando real time. Nosotros monitorizamos redes, monitorizamos ventas, monitorizamos tráfico para entender y corregir en el mismo minuto potenciales riesgos, oportunidades y demás. Esto se hace gracias a la integración de todas las fuentes de datos, de todo el mundo participando y compartiendo a la vez el dato, el negocio, la operativa, es decir, son equipos muy diversos. Y el dato es la fuente que ayuda a toda la toma de decisiones en ese momento. Por el motivo que sea, porque puede ser una crisis reputacional o al revés, o porque puede ser un morir de éxito. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Es verdad que luego está el trabajo que decía Melanie, más reactivo. Vamos a hacer proyectos, vamos a hacer un run de negocio en el día a día, y los equipos de data se encargan de facilitar o trabajar junto con el negocio ese dato. Y luego está el punto de las alertas y las alarmas. Cómo el dato nos puede dar esas cosas que están pasando, que es muy difícil a lo mejor detectarlos, que no, si no haces un análisis en profundidad lo ves, cómo los datos me pueden ayudar a detectar desviaciones gordas de negocio y alarmas por el motivo que pueda suceder. Luego, el dato me gustaría entenderlo porque nos centramos mucho en el cliente, pero es que el dato nos ayuda
sector de lujo y en todos los sectores a muchas más otras cosas. Y os pongo varios casos de uso. Uno es, sabéis el riesgo del mercado de lujo en las falsificaciones. Nosotros tenemos y trabajamos con partners y contactos en detectar esto de manera precisa. Desde dónde se venden falsificaciones, es decir, scrappings y detección de webs y detección de posibles distribuidores erróneos o ilegales, hasta el producto en sí. Cómo podemos, desde un punto de vista con inteligencia artificial y demás, detectar dónde nuestro producto es correcto o no correcto. Obviamente hay un componente humano que es el más usado, pero con inteligencia artificial también estamos viendo cómo detectar las falsificaciones. Otro mundo donde hemos avanzado muchísimo y es fundamental para nosotros es la detección del fraude. Es decir, nuestro ticket medio, por ejemplo, pongo el caso de que donde el fraude en tiendas es menos común, el fraude online es más común, y nosotros con el ticket medio que tenemos, que es muy elevado, es un riesgo enorme. Entonces, la detección de fraude y los grandes algoritmos y grandes bases de datos y concentraciones de circulación de clientes, trabajamos con empresas que nos ayudan a detectar y a reducir en la medida posible fraudes, bien friendly fraud o bien fraude al uso de robo de tarjetas de crédito y demás, que puede pasar en el checkout. Y luego una parte muy interesante que está teniendo todo el mercado, ese mercado regulatorio donde está insistiendo cada vez más, hay países un poco más avanzados, Europa está muy a la cabeza, Francia yo creo que más, pero que nos va a ayudar tanto el mundo de la moda como en muchos sectores más avanzados, es en la trazabilidad del producto, desde el origen de materia prima hasta venta final. Y entonces hay proyectos ansiosos en cómo ese dato se captura y se mantiene, es decir, el origen de la materia prima, la gestión de esa materia prima y transformación, la distribución, la trazabilidad, toda la parte de blockchain y el digital passport del producto hasta la posesión, por así decirlo, que no solamente tiene un valor increíble para el cliente, sabiendo que a veces tienen unas piezas que son muy limitadas y que son muy cuidadas, no solamente en momentos en los que hay ediciones muy limitadas, en general, tener conciencia de dónde vienen todos el algodón, la piel, todos estos materiales, incluso materiales preciosos, que usan piedras preciosas, que usan materiales preciosos para con los diamantes, esto ya se lleva hace mucho tiempo, joyería, pero el sector cada vez más demanda este tipo de clientes, ¿verdad? Por motivos de transparencia, sostenibilidad, entender el valor de lo que compras y la transparencia de lo que compras, y ahí la gestión del dato, la cadena de gestión de ese dato y de visualización de ese dato es increíblemente poderosa y complicada. No sé, Víctor, si en tu caso aquí la aportación es bastante, la aportación que vosotros hacemos es bastante limitada, yo creo, ¿no? Desde el ámbito académico. Bueno, desde el ámbito académico, pues, claro, bueno, lo que tenemos que hacer es formar a los futuros profesionales del sector, que nosotros, claro, la formación que podemos darle, pues son los conocimientos básicos que después van a tener que aplicar, y después en la vida profesional es donde realmente van a coger una práctica, una trayectoria y actualizarse continuamente. En fin, ahí tenemos que hacer una tarea, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí tenemos un papel por lo menos iniciador importante, y ahí, vaya, quisiera animar a los, ya que probablemente aquí haya bastantes estudiantes del ámbito de organización industrial, que no despreciéis la parte de analizar datos empresariales y sacar de ellos, de ver cómo de ellos se pueden extraer conclusiones y se pueden fundamentar, pues, decisiones empresariales, ¿vale? Incluso, por ejemplo, por curiosidad de entrar en Google Analytics, en la cuenta de demostración que tiene Google Analytics, que tiene una cuenta de demostración a la que podéis acceder libremente, pues si lo buscáis Google Analytics y cuenta demo, pues vais a poder entrar ahí directamente con una cuenta de Gmail, y podéis, simplemente porque veáis los datos que tenéis ahí, y como en tiempo real aparece análisis de datos de un sitio web, ¿no? De una tienda online de comercio electrónico. Entonces, viendo ahí lo que hay, pues veis ya una enormidad de datos
que si lo traducices pues a la empresa, no digamos ya pues el tamaño de las que estáis hablando de IKEA al Corte Inglés, eso se multiplica, claro, porque los datos que se pueden obtener ahí son mucho mayores, ¿no? Aparte que claro que los datos ahí están un poco más restringidos, los que ofrece Google. Pero bueno, simplemente para ver la cantidad de datos e información que hay, y llegas a engancharse uno realmente con lo que es el ver los datos y las posibilidades y cruzando esta variable con esta, porque te permite hacer muchas cosas de este tipo. Simplemente entrad ahí por, si los que no lo habéis hecho, entrad ahí por curiosidad para ver lo que hay y veréis cómo en vuestro ámbito de organización y de toma de decisiones empresariales pues se pueden tomar muchas decisiones fundamentándose en datos, en este caso en particular con datos de un sitio web. Pero bueno, después hay analítica de redes sociales y analíticas de muchos tipos, aparte de los datos de la actividad empresarial, claro. Entonces, yo animo a la gente a que se introduzca ya a nivel de estudiante, que se introduzcáis un poco en este mundo, aunque ya digo, sea solo por curiosidad, porque, bueno, puede llegar a fascinaros y a gustaros mucho realmente, ¿no? Pues a mí me gustaría ahora plantear una pregunta que no sé si es controvertida u osada por mi parte, porque creo que el término, que es otro de los temas que es dentro de esta mesa redonda, yo creo que no deja indiferente a nadie, y es sobre la inteligencia artificial, porque hay partidarios y detractores. No creo que nadie quede en esa situación como in between, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, me gustaría saber si realmente las empresas la inteligencia artificial la consideran un aliado, un enemigo, o si estamos en una situación muchas veces que se denomina de ludismo, ¿no? El ludismo fue esa corriente, ese movimiento durante, cuando se produjo la revolución industrial, en la que los antiguos, las personas que trabajaban los telares más rudimentarios, se oponían precisamente a esa revolución, precisamente porque decían, me va a quitar el trabajo. Entonces, no sé cómo es la visión dentro del retail realmente de la inteligencia artificial, si consideran que les puede ayudar y cómo afecta a los procesos de negocio, un poco con la visión, porque el perfil de todos es de omnichannel, de lo que es todo lo que es la analítica, de datos y la importancia de datos, pero ¿y la inteligencia artificial? Porque, bueno, yo creo que no deja indiferente a nadie. Hay gente que dice que sí, otra que no, que es un bluff parecido al del metaverso que se ha quedado ahí un poco como diluido. ¿Cuál es la experiencia en este caso, o lo que podéis aportar? Yo, por mi parte, creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Y creo que realmente es una tecnología que, bien usada, como todo, ¿vale? O sea, bien usada con responsabilidad, puede ayudar y contribuir muchísimo a la sociedad. Al final, hay mucha inteligencia artificial que se utiliza para automatizar procesos y que nos podamos dedicar a la parte donde las personas aportamos mucho valor a nivel empresarial. Se puede usar en otros muchos fines, ¿vale? De hecho, hay dos iniciativas, por ejemplo, que nacieron aquí en España, donde se está poniendo la inteligencia artificial para crear casas domóticas para personas de movilidad reducida, ¿vale? Eso es un claro uso de que la inteligencia artificial bien aplicada, ¿vale?, pues puede contribuir mucho al desarrollo de la sociedad. Y después, obviamente, hay casos en los que pues se utiliza para pues cosas que no son éticas, pero no es tanto la inteligencia artificial, sino quien la usa. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta y depende para qué lo uses, pues tiene un potencial enorme en hacer pues modelos predictivos, en ayudar pues a que esa parte de análisis de datos sea más sencilla, ayuda a que no sea tan necesario programar para extraer valor a las cosas. Yo creo que tienen muchos usos positivos que pueden aportar realmente valor a la sociedad. En el ámbito del retail, ayuda. En el ámbito del retail hay mucha parte de automatización de procesos que se consigue hacer gracias a la inteligencia artificial. Podemos eficientar nuestros procesos y garantizar que el servicio es mejor al cliente, pues porque conocemos qué quiere el cliente, qué puede esperar de nosotros el cliente. Sabemos cuando sucede algo, podemos reaccionar para intentar mitigarlo. Todo eso se conoce gracias al uso de los datos y de la inteligencia artificial. Al final es un facilitador. O sea, que dentro de esos momentos de la verdad, a lo mejor del Customer Journey, pues al final la inteligencia artificial ayuda o se anticipa. Facilita mucho la toma de decisiones y además te ayuda incluso a anticiparte a cosas, ¿vale? A lo mejor, pues imaginen que estamos en un proceso de compra y pues el cliente se lo está pensando. Pues hay muchos modelos de IA que nos pueden ayudar o indicar, oye, pues lo mismo no es este producto el que busca, es este, ofrecerle este servicio que quizás se adapta mucho más a lo que necesita. Al final es pues
una herramienta para el día a día, para la toma de decisiones, que nos ayude y nos facilita el trabajo, y además pues eso contribuye mucho al desarrollo tanto de las empresas como de los empleados en nuestro caso. No sé, Álvaro, que has comentado el tema, a mí me ha dejado impactada, ¿no? Lo de las cámaras, que evidentemente sabemos que dentro de lo que son las tiendas o de los centros siempre hay cámaras. Yo siempre las consideraba, o casi todo el mundo piensa que es, bueno, pues para evitar los robos, los pequeños hurtos, pero ya nos están analizando para precisamente adaptar lo que es la propuesta de valor, o lo que es cómo colocar, ¿no?, la mercancía, cómo hacer un circuito de una determinada manera. En este caso sí, IKEA, que creo que sí, es partidaria de la inteligencia artificial y cómo ayuda. Y bueno, indudablemente somos partidarios, ¿no? Si no lo fuéramos, posiblemente en unos años tendríamos que cerrarlo todo, ¿no? Y decir hasta luego, hasta aquí hemos llegado, porque evidentemente está transformando la forma en que trabajamos, la forma en que somos productivos, y bueno, pues es algo a lo que irremediablemente tenemos que adoptarlo, y tenemos que unirnos a ello, ¿no? O sea, al final sí que es cierto que tiene que haber una parte de capa humana, ¿no? Porque la inteligencia artificial no viene a sustituir, ¿no? La inteligencia artificial viene a potenciar, ¿no? Que a mí es una cosa que sí que me gusta expresarlo así, ¿no? Porque al final no deja de, bueno, pues darte herramientas para que tú seas más productivo, darte herramientas para que tu capacidad de análisis mejore, darte herramientas para que tus comunicaciones de marketing o cualquier acción que hagas sea más óptima, porque lo haces en menos tiempo, porque lo haces con un menor nivel de esfuerzo, porque al final tú te limitas en mayor medida a la supervisión, y la máquina es la que te ayuda a cubrir múltiples tareas que anteriormente tenías que hacer y que lógicamente te conllevaba un tiempo, ¿no? Entonces, al final lo que va a hacer es potenciar a los perfiles, y irremediablemente, como digo, nos tenemos que subir a ella. Nosotros ya lo estamos utilizando tanto a nivel productivo como a nivel ejecucional, digamos, o sea, porque al final muchas tareas de nuestro día a día, pues a mí me ayuda a ser tremendamente productivo, ¿no? Si yo antes, para hacer un cuestionario de un estudio, tenía que estar un par de horas pensando en cómo lo diseñaba, ahora mismo con un Copilot, con un Gemini, con un ChatGPT, con cualquier opción que te permita hacer este tipo de cosas, puedes diseñar un cuestionario en tan solo, no sé, 15 o 30 minutos, si le sabes dar los prompts adecuados, ¿no? Y si sabes orientarlo, y si tienes lógicamente un conocimiento acerca de lo que tú quieres hacer, ¿no? Cualquier persona que no tenga un conocimiento sobre cómo se hacen cuestionarios no va a poder hacer un cuestionario correctamente con la IA, pero si tú tienes un conocimiento de cómo se hacen cuestionarios, con la IA vas a tardar mucho menos tiempo en hacer ese cuestionario, ¿no? Y así para cualquier tarea, ¿no? Por ejemplo, las reuniones muchas veces que bueno, pues estás en una reunión que a lo mejor se hablan de muchas cosas y no se resume correctamente. Si tú pones a la IA a trabajar y está escuchando esa reunión y luego le pides que te haga un resumen de los principales puntos, te resume en unas líneas una reunión que a lo mejor estamos hablando de 1 a 2 horas de reunión, te hace un resumen muy bueno, ¿no? O un documento igual, pues tú le puedes dar un documento y te lo resume, ¿no? A lo mejor un documento de cientos de páginas, un manual de algo, pues te lo puede resumir en unas cuantas líneas, ¿no? Si lo necesitas. Entonces, a nivel de productividad, ya solo por eso creo que merece la pena la adopción, ¿no? Porque a mí pensar que voy a trabajar muchas menos horas que lo que me llevaba antes a hacer cualquier tarea me suena a música celestial. Pero es que luego en la realidad de nuestro negocio pues también está presente en muchas cosas, ¿no? O sea, al final, bueno, pues las campañas que vamos haciendo pues van estando más empapadas de esta inteligencia artificial. Nosotros, no sé si lo habréis escuchado, pero bueno, hace poco lo hemos lanzado, hacemos live shopping desde hace un par de años o 3, ¿vale? Y últimamente en estos eventos lo que hicimos fue presentar a una chica que se llama Laia, que está hecha por inteligencia artificial y que venía a ayudar a los presentadores que normalmente son trabajadores de IKEA, a los que, bueno, pues hablan de los productos, explican un poco las características, cómo lo usan, etcétera, ¿no? Y le da esa
esa cercanía, ¿no?, a todo el proceso de conocimiento de los productos y de cómo poder usarlos en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de distintas iniciativas vamos incluyendo toda esta inteligencia artificial, ¿no? También tenemos unos muebles modulares inteligentes, ¿vale? Que esto es algo que hacemos de la mano de Ori, que no sé si lo conoceréis, o RDI, es una empresa que es de origen español, además, y porque el chico que lo desarrolló es español, y bueno, pues son muebles modulares inteligentes, ¿no? En un espacio muy reducido, un módulo completo es capaz de convertirse en un dormitorio, en un lugar de estudio de trabajo y en un armario para almacenaje, ¿no? Y en función del momento del día se va transformando, y a lo mejor en un espacio muy reducido puedes tener distintas funciones que bueno, pues en condiciones normales tú necesitarías muchos más metros cuadrados, ¿no? Todo esto también funciona a lo mejor con asistentes de voz, etcétera, y también llevan mucha capa de inteligencia artificial por detrás, ¿no? Para que os hagáis una idea. Silvia, cuando quieras. Claro, en nuestro caso es curioso. Yo creo que no es cuestión de sí o no adoptarla, yo creo que está claro que hay que adoptarla. La forma es el cómo y el para qué. Estoy totalmente de acuerdo con Isabel en la parte de eficiencia, pero es cierto que yo creo que hay que hacer un upskilling o reskilling de los equipos, entendiendo cómo usarlo y qué hacer, porque es verdad que vemos casos como el de Samsung, donde se metió todo el código propietario de la empresa en ChatGPT y toda la información quedó siendo totalmente pública. Esto no lo hace un empleado, digamos, voluntad propia, no se por desconocimiento. Entonces, hay una parte de cuando tienes estas herramientas tan potentes y tan desconocidas, hay una parte de formación, educación, acompañamiento muy grande que tiene que hacer una compañía. A la gente que es más avanzada y que se lanza a usarla por sí mismo, y después yo creo que hay una parte de acompañamiento y entender los valores al personal que, digamos, ve más fricción y ve miedo. Esa parte de la IA me va a quitar mi trabajo, ¿no? Es decir, no quiero usarla, y un poco negacionistas en este sentido. Yo creo que todo el mundo tiene que usarla como un gran eficientador, pero es cierto que tiene ciertos retos actuales. Nosotros lo que vemos es que en el tema de privacidad, de propiedad intelectual, tiene muchísima complejidad. Nosotros en una compañía que trabaja, o sea, y en el mundo del lujo en general, tener la inteligencia artificial generativa en la creación de imágenes, en la creación de modelos, en la creación de personas, tiene un conflicto ético, creativo grande. Y entonces, por ejemplo, nosotros a nivel macro, es decir, como grupo, estamos todavía explorando cuál es el uso correcto. Y no creemos que sea un uso correcto el llegar a generar imágenes de cara a un consumidor final, un cliente final, por mucho que sean imágenes de producto, por mucho que sean imágenes de retoques de fondos, por mucho que sean imágenes muy funcionales. No lo vemos ahí, no tenemos nuestro qué hacer y qué no hacer, y ahí somos bastante cautos. De hecho, pues por norma general no usamos ChatGPT, tenemos una inteligencia nuestra, pues partiendo de ChatGPT, partiendo de Midjourney, que está, digamos, a nivel grupo, a nivel del UMH, que usamos aquí abiertamente, que nos permite usarla con más tranquilidad a nivel de privacidad. Es cierto que en el predictivo, por ejemplo, lo vemos mucho más fácil, lo vemos mucho más claro, pero es verdad que los bajos volúmenes, es decir, tenemos que tener unos ojos críticos, lo que decía, ¿no? Tenéis que tener un humano ahí detrás sabiendo guiar. Porque si nosotros con bajos volúmenes, a la hora de detectar insights, a la hora de hacer forecasts, a la hora de... si tú no tienes a una persona que sepa aplicar, poner una neurona en qué me está devolviendo esa IA es muy peligrosa, porque puede estar dando cosas muy desviadas y de hecho somos conscientes de intentos fallidos. Al final el modelo va a darte una respuesta, te va a dar una respuesta sea lo que sea, y a veces se inventa nombres, a veces se inventa datos, a veces... Entonces la parte de alucinar y la parte, hay que tener siempre gente que sabe interpretar y que sabe de qué se está hablando en el negocio y de que es consciente de los límites que pedir y que no pedir.
Entonces, estamos en este punto de intentar digerir la potencia que tiene, bajándola a casos de uso muy claros, beneficios muy claros, para que tanto aquellos que son más ambiciosos y más proactivos como aquellos que son más reticentes sepamos en qué usarlos. Estoy hablando en amplios departamentos de lo más amplio, pero es cierto que ya lo usamos aplicada a lo que decíamos, la detección del fraude, la detección de las falsificaciones. Estamos aplicándola en muchos, hay algoritmos muy potentes, muchas cosas que se están aplicando y que ya somos conscientes que están ahí. Luego ya el uso más 1-1 y el uso más de valor, pues sé que hay empresas que hacen cosas alucinantes con la generativa, pero que en la parte de lujo hay mucha más reactividad al respecto, pues por esa parte de control, esa parte de rigor reputacional, esa parte de querer atribuir y añadir valor y saber y controlar mucho más esa parte creativa y esa parte de valor humano que aporta. Entonces, pues bueno, yo creo que es una etapa muy bonita de intentar definir cómo cada empresa lo hace suyo a nivel de lo que es su negocio y a nivel de aportar ese valor. Y luego después está, es verdad que el reto general de sí o no, es decir, de cuál es el miedo. Pues obviamente hay miedo en estos grandes modelos, de qué estará pasando en el HQ de OpenAI, de qué estarán hablando, y de cuáles serán las siguientes iteraciones de sus modelos. Pues es súper interesante, pero es verdad que a veces cuando luego llega a hablar, da vértigo, porque esto parece que va a cambiar en el plazo de muy pocos años. Vamos a estar viendo cosas muy diferentes. La revolución de las redes sociales y la revolución no va a tener nada que ver con lo que nos vamos a enfrentar ahora. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy dispuestos a aprender, a abrazar el cambio, y yo creo que la resiliencia y la flexibilidad son atributos que cada vez vienen más de la mano de cualquier profesional que quiera estar en cualquier ámbito, porque es que esto ya no toca la parte técnica o la parte de datos, esto está en todos los aspectos. Víctor, no sé. Bueno, yo creo que... Y así, y ya no. Sí, desde el ámbito de la universidad sin duda tenemos que asumir que tenemos que utilizar inteligencia artificial y que los estudiantes desde luego tienen que utilizar inteligencia artificial y utilizarla para poder desarrollar, por ejemplo, trabajos o tareas a un nivel superior a lo que se podía hacer sin ella. Hombre, después tiene que haber ciertos límites, así un poco en broma podemos decir que de cara a la evaluación, si nosotros utilizamos inteligencia artificial para preparar las preguntas del examen, vosotros la utilizáis para contestar y nosotros la utilizamos para corregir, al final es la inteligencia artificial la que se está evaluando a sí misma, con lo que no cumple con su tarea, ¿no? Bueno, esto es casi una broma, pero sin duda yo creo que si conseguimos introducir la inteligencia artificial en las enseñanzas que hacemos a nivel universitario y vosotros os familiarizáis con ella y veis sus posibilidades y hasta dónde podéis llegar con ella, y que esto además no va a ser estático, dentro de unos años va a ser mucho más que ahora, pues mucho mejor, porque así llegaréis al mundo empresarial ya con ese bagaje que os permitirá incorporaros más rápido también y aprender más rápido lo que en las empresas están haciendo. Entonces nosotros como profesores tenemos que asumir también que lo vais a hacer. Eso nos cambia un poco también el chip de a la hora de plantearos casos o tareas, el tipo de preguntas que hacemos, ventajas e inconvenientes de no sé qué. Claro, si pregunta ahora no podemos hacerla, porque si os pedimos algo, ventajas e inconvenientes de tal tipo de decisión, ChatGPT es que os lo borda, y a poco que le pidáis unos prompts para mejorarlo, pues claro, nos quedaríamos asombrados, ¿no? Entonces tenemos que pediros tareas que supongan que vais a utilizar la inteligencia artificial, pero que también se vea la aportación que hacéis sobre el resultado que la inteligencia artificial os aporta, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar ese punto adicional. No sé si todavía lo hemos conseguido, estamos en ello, pero ahí está. Bueno, yo puedo decir, estoy orgullosa que lo he conseguido, porque la verdad es que este año han hecho unos trabajos y están haciendo unos trabajos con inteligencia artificial que van más allá del copia-pega. Entonces, les cedo el testigo a los alumnos que me habían pedido
la posibilidad de haceros preguntas, porque sí que han utilizado los datos que hay vuestros en Internet precisamente para haceros esas preguntas y pues bueno, me gustaría darles voz, así que las preguntas que consideréis, a ver, levantáis la mano para que... Muy bien. Bueno, yo en primer lugar, yo soy Paula Montes, del grado de Organización Industrial, y en primer lugar queríamos dar las gracias de parte de todos nuestros compañeros, tanto a la cátedra Fundación Ramón Areces como a la Merkel, por ofrecernos estas experiencias y acercarnos un poco también a empresas que el día de mañana podemos llegar a estar nosotros en ellas, y también agradecer a Nuria, que es nuestra profesora y nos invitó y nos hizo que pudiéramos venir con el tema de los horarios de clase. Y mi pregunta es un poco para IKEA, y queríamos saber que, siendo una de las políticas destacadas la orientación al cliente, cómo utilizan los datos para automatizar los procesos y la respuesta al cliente desde la cadena de suministro también, y un poco con el tema de sostenibilidad y la eficiencia. Bueno, en este sentido, soy consciente, no es mi área, ¿vale? Pero sí que soy consciente de que hemos desarrollado muchísimo toda la parte de la operativa logística, de modo que, bueno, pues uno de los almacenes que tenemos ahora mismo, desde donde se realizan todos los pedidos de tamaño pequeño, está tremendamente automatizado, ¿vale? O sea, al final están súper eficientadas todo lo que son las rutas de entrega, etcétera, para minimizar los costes, minimizar los tiempos y minimizar las emisiones, ¿vale? Pero también desde un punto de vista de atención en el punto físico, sé que hemos también eficientado muchísimo todos los procesos de atención al cliente, ¿vale? No solo facilitando una asistencia virtual, que la tenemos también implementada, sino también protocolos ya muy estandarizados a través de nuestro Remote Customer Meeting Point, también a través de reglas para mejorar lo que nosotros llamamos el First Time Right, ¿vale? Es decir, que una vez que tengamos una incidencia, resolverla a la primera, ¿vale? Con lo cual también a través de esos nuevos protocolos hemos conseguido bajar mucho esa cifra, que para nosotros es un KPI súper fundamental en todo lo que tiene que ver con la asistencia al cliente. Y bueno, pues todos estos procesos de algún modo están empapados de esta inteligencia artificial que estamos comentando, ¿no? Y al final algoritmos que lo que hacen es optimizar, ¿no? Y a través de toda la analítica, pues dar la mejor respuesta posible a nuestros clientes. Bueno, yo soy Guzmán, delegado de organización también, y quería preguntarle a Víctor Iglesias, desde nuestra perspectiva académica, ¿qué aspectos claves consideras que deberían aprender los estudiantes, sobre todo en nuestro caso de ingeniería, en relación con el análisis de datos y la IA para adaptarse a las exigencias actuales del retail? Bueno, pues a ver si sé contestarte. Bueno, yo no estoy muy familiarizado con vuestro currículo, digamos, en ingeniería en la especialidad vuestra, pero bueno, yo creo que claro, hay distintos campos, distintos niveles en que el análisis de datos podéis aprender cuestiones importantes de análisis de datos. Claro, hay un nivel muy básico más a nivel de estadística, que yo entiendo que esto ya desde hace tiempo pues se está cubriendo de una manera que no sé si a lo mejor se da los conocimientos de una forma muy aplicada, de forma que veáis la aplicabilidad, digamos, pues que sigue la distribución normal o cuestiones de este tipo para lo que sería el análisis de datos posterior, ¿no? Desde luego, bueno, tener una base de estadística yo creo que es importante. Bueno, yo entiendo que esto seguramente lo tenéis bastante cubierto sin ningún problema. Después ya iríamos a un campo más aplicado y ahí es donde seguramente hay más cosas por hacer. Ya digo, no conozco vuestro plan de estudios en detalle, entonces no sé lo que realmente ya estáis tocando y seguramente pues estáis tocando muchas cosas de las que yo pudiera decir ahora. Pero sin duda, yo entiendo
en muchas de las asignaturas que tenéis, sin duda, yo claro, ya estoy más familiarizado con el plan en comercio y marketing, por ejemplo, pero en las asignaturas, digamos, que tenéis de decisiones que tienen que ver con decisiones empresariales, yo creo que cada vez más se debería incorporar, ya digo, prácticas o casos en los que el análisis de datos tenga una repercusión importante en la resolución, ¿vale? Entonces, digamos que el análisis de datos no se quede solo en las asignaturas de análisis de datos, sino que incluso acabe permeabilizando en todas las otras asignaturas de toma de decisiones que a priori no son de análisis de datos, pero en los que los análisis de datos sí que pueden tener finalmente una repercusión importante en la vida real. Pues que sé yo, en logística, obviamente, o en muchas otras asignaturas en las que realmente pues al final hay una serie de datos que necesitáis y que se puede aplicar a esto. No sé, por ejemplo, en cuestiones de marketing, pues ahora está, bueno, ya desde hace unos años está un poco de moda el cálculo del valor de vida del cliente, ¿no? Conseguir un cliente, pues cuánto valor tiene para la empresa actualizando una media o mediana, bueno, también se podría hacer a lo mejor por segmentos, de ingresos futuros que esperas, ¿no? Entonces, ¿cuánto esfuerzos tienes que hacer en comerciales como límite, en euros, para conseguir un cliente? Porque a lo mejor si haces más esfuerzo a la cuenta en conseguir un cliente, resulta que estás perdiendo dinero porque su valor, digamos, actualizado de ingresos futuros va a ser pequeño. Entonces, solo un ejemplo de cómo a lo mejor en asignaturas o en decisiones que parece que no tienen mucho que ver con datos, sí que se pueden ya hacer como prácticas o aprendizajes que incorporan ese elemento, ¿no? Entonces, con estadística muy básica, pues podéis hacer cosas que son muy interesantes para determinadas asignaturas. Y eso aplicado a muchas asignaturas de vuestro plan de estudios, que seguro que en buena medida ya se está haciendo, aunque siempre se puede ir un poquito más allá, seguramente, ¿no? Entonces yo, bueno, y con lo que os decía también antes, incluso que por vuestra cuenta pues tengáis curiosidad, si os gusta el análisis de datos, si os sentís cómodos pues trabajando con datos, pues cosas que os permiten conocer datos de empresas reales y como lo que os decía antes de Google Analytics, por ejemplo, la cuenta demo que tienen, pues bueno, pues entrar ahí y ver un poco qué es lo que hay, pues os sirve también para ver qué tipo de datos son los disponibles y abre un mundo de posibilidades, la verdad. Entonces, así sería. ¿Alguna cuestión más? Buenos días, soy Fernando Rivera, también estudiante de Organización Industrial. Mi pregunta iría dirigida tanto para Melanie, Silvia o Álvaro, que sería de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a predecir problemas en la cadena de suministro y a su vez cómo esas predicciones pues, pueden influenciar en las decisiones de compra o reabastecimiento. Yo creo que es un pilar fundamental. Al final, todo lo que es suministro te está jugando muchos plazos de entrega, ¿vale? Así que hacer un tracking de todo lo que está pasando y analizar esa información para saber en qué punto se puede romper algo antes de que suceda es clave, porque eso al final es eficiencia, eso es coste, eso es muchísimo dinero y sobre todo es servicio al cliente. Con lo cual toda esa parte de suministro realmente, hoy por hoy, ¿vale? Puede tener funcionando a lo mejor 3-4 modelos de inteligencia artificial a la par, ¿vale? Que te van sacando diferentes indicadores de, oye, tienes que revisar esto, oye, puedes optimizar esto, revisa esto que aquí se va a romper. O sea, te dan la posibilidad de adelantarte a aquello que puede suceder y al final eso es tiempo y es mejora en el servicio al cliente. No sé si Álvaro y Silvia quieren contestar. No, es exactamente eso, es que al final entender no solamente dónde los eventos afectan la cadena de suministro, sino cómo eso se adapta a los modelos de predicción futura es clave, porque al final, en nuestro caso, y esto es muy curioso, hay que entender también cómo la cadena de suministro tiene en cuenta factores externos que no son la propia cadena de suministro, sino cómo la demanda está creada. Yo os pongo el ejemplo de la estacionalidad, así como factores que son la estacionalidad, la comunicación. En el caso, por ejemplo, de
digamos, inputs en ese modelo que hay que tener muy en cuenta, que la deseabilidad. Muchas veces en el sector de lujo se juega o se tiene de por sí el factor escasez, y es una de las grandes palancas que hace. Entonces, cómo manejar la escasez y cómo quieres tensionar el modelo, a veces es muy complicada esa tensión de la capacidad de producción que tienes, que ya es limitada, versus lo que tú quieres poner en el mercado, porque tú no quieres poner mucho en el mercado, no siempre se optimiza el 100% de la demanda. Entonces, ahí tienes que jugar mucho en cómo limitando o fino es tu modelo de cadena de suministro, porque a veces puede ser que la operativa, la creación, la artesanalidad de la cadena de suministro es muy precisa, es muy delicada. Entonces, todos esos modelos hay que alimentarlos y no es fácil. Y en el caso, yo creo que de lujo, por lo que hablaba antes de los volúmenes, es especialmente complicado, porque se juega en un balance muy fino con volúmenes muy bajos. Entonces, se intenta integrar todo, pero no siempre con los mejores resultados. Entonces, hay mucha parte de conocimiento humano y de mejora continua en todos estos algoritmos y procesos y herramientas. No se escucha, Álvaro. Ahora. ¿Sí? Vale. Decía que nosotros estos modelos los hemos aplicado incluso a otros ámbitos de nuestro negocio, pero que no son la venta de productos, que en este caso es toda la parte de IKEA Food, ¿vale? Todo lo que es la parte de alimentación, restaurante, tienda sueca, etcétera, porque nos permiten manejar mucho mejor la merma de productos, ¿no? Que para nosotros también es un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, bueno, como han dicho ya las compañeras, no te permite anticiparte, ¿no? Si al final tú ya estás viendo que a través de determinados indicadores vas teniendo un exceso de producto, pues te permite optimizarlo y quizá, bueno, pues redistribuirlo o evitar posibles futuros pedidos, ajustarlos de forma que no incurras en esas mermas, ¿no? Con lo cual, sin duda, este tipo de herramientas son fundamentales, ¿no? Porque optimizas todo lo que es la parte de costes, tiempos, productividad de los empleados, o sea, tiene muchas esferas donde está teniendo un impacto brutal. ¿Alguna pregunta más? Ahí arriba creo que hay una pregunta. Buenas, yo no soy un alumno aquí de grado y bueno, si notáis un poco por el acento tampoco soy de aquí. Me llamo Fernando Hurtado, soy Data Scientist Junior y bueno, tengo varias preguntas un poco pequeñas, aunque creo que pueden aportar. En vuestros distintos modelos de negocio, ¿qué tipo de modelo? Hablo pues detección de anomalías, que entiendo por ejemplo que en el caso del lujo o como comentaba de fraude puede ser bastante importante, y luego también ¿qué es más importante en vuestro negocio? Porque se ha hablado de la inteligencia artificial, pero no he escuchado nada acerca de Machine Learning y creo que es estructural en todas las empresas. Bueno, esas dos preguntas. Yo, si quieres, arranco. Cuando hablamos de inteligencia artificial, al menos nosotros, ¿vale? Hablamos de muchos de los tipos que hay de inteligencia artificial, ¿vale? Obviamente el core, o por donde suelen empezar las empresas, es el machine learning, porque es mucho más estable, más robusto, es una estadística que nació hace muchísimo tiempo, con lo cual pues está muy estudiado y realmente se ha visto el impacto, ¿vale? Cuando pues podemos predecir la probabilidad que hay de que un cliente se vaya, cuando conseguimos saber pues una personalización web o no, ¿vale? Quizás ahí es donde empezamos a emplear la inteligencia artificial, ¿vale? Y vamos desde modelos sencillos de clustering hasta todo lo que te puedas imaginar, pasando por el deep learning, que al final es una subfamilia, ¿vale? Reconocimiento de imágenes, pues procesamiento de lenguaje natural. O sea, toda esa parte de IA robusta, obviamente es el core y estoy convencidísima que todas las empresas que estamos aquí, ¿vale? Pues hemos pasado por muchos modelos de esto, ¿vale? Después, ¿qué hemos hecho? Pues hemos dado el salto
igual que lo ha hecho la misma IA, igual que lo ha hecho la tecnología, ¿vale? Pues el cloud nos ha permitido también llegar a toda esa parte de llevarnos Machine Learning y Deep Learning al real time, ¿vale? Y cuando ya hemos dado ese paso, pues llegó la IA generativa, ¿vale? Y lo que ha hecho ha sido complementarlo. Entonces, al final, no dejan de ser diferentes herramientas que se van usando en un momento o en otro. No sé si Silvia o Álvaro. Es que está clavado. O sea, en nuestro caso ha sido exactamente esa evolución, yo creo que es la evolución de todas las empresas. Y es verdad que en función de, como hemos tenido que acelerar mucho, por lo que decía al principio, porque las adopciones, los volúmenes y las fricciones no han sido, digamos, las hemos tenido muy presentes hasta hace muy poco, pues es una cosa que se está condensando todo en muy poco tiempo, pero y estamos a veces incluso atacando cosas que dices tú, pero si estamos en los basics, ¿cómo podemos estar en generativa? Y entonces es un poco esquizofrénico y de ahí a que es el proceso de transformación y de aceleración, pero estamos haciendo un poco todo a la vez. Entonces estás atacando desde arquitecturas y data qualities y capturar mucho más hasta casos de uso con generativa súper avanzados que de cara al cliente o de cara interna que intentas. Todo lo que sí que estamos haciendo, independientemente del modelo que se use y de lo que haya detrás, es lo que estoy diciendo, va en función de sabiendo el input que tenemos y sabiendo el output que podemos hacer. Es decir, queremos que sea accionable, queremos que sea preciso, queremos que sea claro y asumible por cada uno de los equipos, dependiendo de la capacidad que tengan de accionabilidad, de análisis y de digestión. Sí, bueno, al final hablamos de una evolución, ¿no? en el análisis y el procesamiento de la información, ¿no? O sea, hay modelos econométricos basados en Machine Learning con el que nosotros optimizamos nuestra estrategia de medios, que eso se lleva utilizando pues la torta de años, ¿no? Y seguirá siendo así porque al final, bueno, pues el servicio que dan es el que es y es el óptimo, ¿no? Y ahí tampoco hay mucho margen de mejora, pero evidentemente para otras muchas capas del negocio, para hacer forecasting, para hacer, yo me lo llevo mucho a mi área, ¿no? Pero todo lo que es contenidos, etcétera, pues la IA generativa es lo que ha venido a transformar toda esa parte, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, es todo al final una evolución de cómo se procesa y cómo se gestiona la información. Perfecto, pues creo que hemos cumplido con el tiempo, además de manera bastante escrupulosa. Hay gente que depende pues de transporte, se tiene que ir. Entonces, bueno, por finalizar, yo creo que podemos resumir esta mesa redonda como que la tecnología es algo importante, es muy importante dentro de nuestra vida profesional, personal, que al final hay esa comunión o ese hilo que es difícil de separar, y que no es solo importante la tecnología como tal, sino todo lo que hacemos con ella, porque al final pues puede ser un siervo muy útil, ¿no? Pero muchas veces un amo un poco, pues bueno, que nos puede poner en peligro. Además, la tecnología, pues como se ha visto, nos acerca con aquellas personas que están lejanas, pero también, en muchos casos, cuando hacemos un uso bastante elevado de lo que es la tecnología, nos aleja de las personas que son más cercanas. Entonces, todo en su justa medida. Doy las gracias a la EPI por facilitarnos este espacio y hacer posible todo esto. También a las cátedras Merkel y Fundación Ramón Areces, y por supuesto a los alumnos que además han tenido a bien el hacer preguntas y el participar activamente. Así que con este aplauso nos despedimos y los emplazamos a otra mesa. Gracias.